Estos 4 puntos tienen que estar en tus bosquejos, aunque no figuren dentro del bosquejo, pero tenés que tener una introducción, una presentación, una aplicación y una culminación del mensaje. Son cuatro particularidades. Para poder entender esto, ¿qué es la introducción? La introducción es ese nexo que hay entre la presentación de tu persona, cuando te presentan como el predicador, y la palabra de Dios, cuando vas a transmitir el mensaje. Es eso que está con una dosis de salutación, pero que al mismo tiempo haces un ejemplo en manera de introducción. Vamos a ver, suponiendo que vas a predicar de la armadura de Dios, por decir algo que se me ocurre ahora. En algún momento, pues si yo me puedo imaginar cuando el escritor habrá relatado lo que vivió en ese momento. Quizás estaba viendo un soldado y en el soldado él podía visualizar allí su casco, su yelmo, ¿no? Su escudo, su coraza, las sandalias que portaba de soldado y su espada. Y bueno, de repente eso ya te sirve como introducción, como para poder adentrarte al tema, a la presentación. Acá viene la presentación. ¿Qué es la presentación? Es el texto bíblico, es lo narrativo o lo temático que vas a estar hablando, como por ejemplo, y les digo esto porque me puse en esa imaginación, porque justamente voy a hablar de la armadura de Dios. Esto está en Efesios capítulo 6. Entonces, cuando comenzás a hablar de la armadura de Dios, está diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios. Y acá está escrita, la armadura de Dios dice que es así, es esto y esto. Se usaba el casco para protegerse la cabeza, la espada, mecanismo, arma de defensa, de ataque, perdón, el escudo, arma de defensa, la coraza protegía los órganos vitales. Y después viene la parte donde vos estás, digamos, todavía presentándola. Viene la otra parte, que es donde la gente comienza a aplicarse la palabra, porque si no quedan con una mera historia que queda muy buena, pero ¿cómo la aplican en sus vidas? Porque estás diciendo, el casco es el casco de la salvación, te protege de esos espadazos que te andan por la cabeza, te protege, ya de paso le podés aplicar tus ideas, tu planeamiento. La coraza de justicia significa que te sentís justificado por Dios, nada te puede afectar, tus órganos vitales están guardados porque están cubiertos en la sangre de Cristo. No sos una persona inocente, pero tampoco sos una persona culpable, sos una persona justificada. Por eso la coraza de justicia te cubre, te limpia, te guarda. El apresto del Evangelio es la manera de caminar conforme al Evangelio de la paz. La espada es la palabra de Dios, la que usás para cortar toda acechanza que se quiera levantar en tu contra. El escudo de la fe para protegerse de todos los dardos que el maligno te pueda estar mandando. Ahí ya estás aplicándola a la palabra. Entonces, ¿cómo comenzar la parte de la aplicación? Es cómo haces cuando sentís que te viene un problema a tu vida que es difícil de resolver y viene con una carga demoníaca que quiere frenar ciertas partes de tu ministerio. Entonces hay que levantar el escudo de la fe. Yo creo firmemente, haciendo los ademanes, yo creo firmemente que Dios va a estar protegiéndome en esto, y justamente por poner el nombre de Jesucristo delante, por poner tu fe en marcha, ahí se levanta un escudo protector que hace que nada te pueda tocar por lo que estás creyendo. Eso activa, moviliza la mano de Dios y presencia de ángeles. Lo mismo con cada uno de los instrumentos de lo que es la armadura de Dios. Estás aplicándola sobre la persona. Y cuando haya una palabra de exhortación o de amonestación, siempre va en el medio, nunca va al final. Suponiendo que uno quiere decir, hay personas que salen sin armadura, por eso todos los dardos lo paran con el pecho, por eso caen en depresión,
y caen en enfermedad, se deslizan, terminan renegando contra una situación, contra otra. Bueno, eso nunca va al final. Eso siempre va en el medio. Al final siempre va la culminación, que es una palabra de aliento. Es una palabra que dice, aunque te hayas caído, aunque te hayas herido, por ahí se te infiltró un dardo, una flecha que te llegó, el Señor te va a levantar, el Señor te va a bendecir. Nosotros cuando vemos a los profetas son durísimos, pero todos terminan diciendo, pero Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. Siempre hay una palabra de levantamiento, de Padre, de cómo es Dios que es Padre, una palabra de decir, pero yo voy a estar contigo. Te regañó la palabra, sí, te exhortó, te descubrió tus fallas, te desnudó, porque es así la palabra, es cortante como espada de doble filo, pero termina levantándote, restaurándote, abrazándote el Señor, diciéndole, yo soy tu Padre, y te digo todo esto porque te quiero levantar, te quiero bendecir, te quiero proteger y te quiero enviar para que hagas cosas grandes. Así que estos son 4 puntos muy importantes que no van anotados en el bosquejo. Tenés que tener una introducción que es el nexo que te conecta con la presentación del mensaje. La presentación que es la Biblia, todo lo escritural, estás predicando lo que está allí en la palabra, pero ¿cómo aplicás eso en tu vida? Una vez predicó un joven en la iglesia donde yo nací, y le pregunté a otro joven intelectual nuevito, recién llegado, y le preguntó, ¿qué te pareció el mensaje? Ah, estuvo muy bueno, ¿y pero cómo lo viste vos para tu vida? Y dije, no, él habló de Moisés, dijo, no habló de mí. Y yo me di cuenta de lo que él quiso decir, porque la predicación estuvo muy buena, pero en ningún momento la aplicó a la juventud, en ningún momento la aplicó al estudiante, en ningún momento la aplicó a aquel que está forcejeando contra una adicción o contra un problema familiar, en ningún momento la aplicó la palabra. Entonces dijo, pasa que la historia es muy buena la que contó, pero Moisés es Moisés y yo soy yo, no sé. Pero si él hubiese utilizado en esa prédica, en ese momento, el predicador que predicó, hubiese dicho una referencia, así como estuvo Dios con Moisés, va a estar contigo, cuando te falte agua en medio de tu desierto, Él va a hacer que de una piedra fluya el agua, tu desierto puede ser la falta de trabajo, un momento de soledad, algo de Dios va a venir, ahí cambia, porque está aplicando la palabra. Y para terminar, siempre tiene que terminar una palabra de aliento, una palabra que nadie quede en el piso tirado, sino que sienta que Dios lo levanta y le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Así que son las 4 cosas muy importantes que si bien no están en el bosquejo anotadas, pero sí están en todo el contexto de lo que tiene que tener el mensaje de Dios para lo que están recibiendo. Bien, vamos a dar una breve explicación de cómo se arma un bosquejo temático, en este caso. Como el predicador soy yo, elegí el tema y pensé en cómo Dios se encarga de hablar con el hombre, las, las digamos, las particularidades que Dios usa para comunicarse, para tener comunicación, para extenderle su voluntad al conocimiento del hombre. Entonces le puse como título, para adelantar un poquito más el video, le puse Dios habla con sus hijos, porque Dios tiene una comunicación con sus hijos. Pero para abordar el tema, obviamente utilizo una introducción. Acuérdense que la palabra introducción, la palabra presentación, la palabra aplicación y culminación no figuran en el bosquejo, pero sí está, tanto las 4 fases están. Una de las cosas primeritas antes de abordar el texto y de comenzar la confección del bosquejo, tengo que pensar delante de Dios, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Para quién? ¿Para la gloria de quién? ¿Cuál es el motivo? ¿A quién quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero realmente mostrar? ¿Qué lugar ocupa Cristo y su mensaje en esto que quiero estar haciendo? Es muy importante siempre tener esta reflexión. Y bueno, para adelantar acá yo ya puse algunos detallecitos y en el punto número 1 puse contacto directo con Dios. Y puse el texto de Juan, capítulo 10, versículo 3 y 4. Voy a tratar de ser muy breve.
Y allí está el texto donde Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Él dice, mis ovejas me conocen, oyen y conocen mi voz. Y es un requisito. Si uno quiere saber si realmente es oveja de Dios, hay una manera de notarlo. Lo oís. Y no hablo de una manera literal. Es una manera sutil, espiritual, que Dios tiene para hacerte llegar su conocimiento, que vos sabés cuando es voz de Dios, que te está hablando, que te está direccionando, y aún ante cualquier duda, Él se hace manifiesto. ¿Sí? Entonces, como su punto para todo esto, yo a un auditorio que me está recibiendo esta palabra, lo primero que miro son los recursos que está teniendo ahora la sociedad para tener contacto con Dios. ¿Qué es lo que se le ha enseñado? Por ejemplo, que le hablen a los santos, que son supuestos hombres que fueron buenos o no, no sé, Dios los juzgará, y que le dirijamos la palabra a ellos, cosa que es completamente antibíblico, porque Dios estableció que no debemos de hablar con los muertos. Dice que no hay acceso, que el único con el quien tenemos que hablar, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Hay hasta personas que digamos que toman los pecados de los hombres para entregárselos a Dios. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico es que el hombre tiene trato directo con Dios. Sí, puede tener un consejero, ¿por qué no? Un padre espiritual, un mentor, un instructor, alguien que le guía en los pasos, en el conocimiento del Señor. Aunque sean los primeros pasos y aunque sea ya una persona preparada, siempre hay alguien que tiene más para compartir. Otro de los puntos su punto que yo puse acá es, otra de las cosas que hace la gente, es repetir palabra. Repetir. Entonces, en mi bosquejo yo puse la palabra rezar, porque la palabra rezar significa repetir. Entonces, yo le haría diferencia a la audiencia y le diría, orar no es lo mismo que rezar. Orar es tener una conversación, es tener un diálogo, una expresión que sale realmente del corazón. Entonces pondría algún ejemplo, utilizaría una frase y le diría quizás a la audiencia, bueno, en este momento vamos a prender los ventiladores para tener un poquito más de fresco en este lugar. Bueno, en este momento vamos a prender los ventiladores para tener un poquito más de fresco en este lugar. Bueno, en este momento vamos a prender... Bueno, ya está, la gente entendió. Bueno, lo mismo le pasa a Dios. Imagínate a Dios que esté escuchando la voz de alguien que está repitiendo y repite y repite y repite y repite, hasta incoherente es incongruente, es sabio, es entendido. Por eso nosotros también, cuando nos dirigimos a Dios, lo que necesitamos es un corazón abierto para poderle transmitir lo que tenemos dentro, ¿sí? Su punto C, más o menos para ir viendo o cerrando la primera etapa de la predicación, en lo que es la presentación, porque acá ya no es introducción, yo ya estoy presentando el mensaje con eso de que tenemos que oír la voz de Dios, que Él es nuestro pastor y tenemos que oírlo. Estoy presentando otras cositas que ayudan a entender cómo discernir esa voz que nos habla el corazón. Y una de las cosas que le diría es que Dios no está ausente, como pasa en otras situaciones, como pasa a veces con personas que no están. Dios está siempre. Siempre que hay un corazón contrito y humillado, ahí Él aparece. El ángel se le presentó a Daniel y le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, fueron oídas tus palabras, y le dice, por causa de tus palabras yo he venido. Es decir, lo que genera la comunicación, lo que genera hablar con Dios realmente, ¿sí? Ahora, ¿cómo Dios nos habla? ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de la palabra de Dios, la Biblia, a través de lo profético, y a esto le podés sumar muchas cosas más. Habla a través de sueños, de visiones, de alabanzas, habla a través de la oración, a través de ángeles, de palabras de ciencia, interpretación de lenguas, consejos, revelaciones directas del Espíritu. Dios tiene sus formas para llegar al corazón de alguien y para hablarle y para marcarle una verdad o para explicarle un propósito. Ahora,
la pregunta que yo le haría allí a la congregación, al auditorio que esté escuchando sería, ¿cuál? Yo con la palabra cuál ya me acuerdo todo lo que le quiero preguntar. ¿Cuál? ¿Cuál sería el método que Dios está usando para este propósito? No sé, Dios a veces dice que hasta las piedras pueden hablar. En una oportunidad usó un burro, vellones indicaban voluntad de Dios. Eso lo tenemos en la Biblia. También preguntaría quizás cuáles son las instrucciones, aquello que dice, bueno, Dios me ha hablado, cuáles son las instrucciones individuales para mi persona, en lo espiritual, en lo emocional, en lo ministerial, en lo laboral, para mí. ¿Cuáles son las instrucciones para la familia, para el grupo con el cual estoy conviviendo o tengo una parte en esta sociedad? ¿Cuáles son las instrucciones congregacionales que Dios tiene? Porque evidentemente que Dios tiene instrucciones. Y aún también puede decirle, ¿para cuándo vienen esas instrucciones? ¿Qué tengo que hacer mañana? Señor, el próximo mes, dame instrucciones, dirección. A veces Dios a último momento, pero te dice lo que tenés que hacer. ¿Qué tienes para mí el próximo año? O la próxima década. Pero uno tiene que tener planificación. La planificación que Dios tiene para nosotros. Y te quiero decir algo muy importante. Yo lo agregaría acá, en esta parte del bosquejo. Yo le agregaría que la revelación, a veces tiene obstáculos. Y si no, preguntale a Daniel o a tantos que fueron elegidos con grandes propósitos, obstáculos. Y que se les ha complicado. Se les ha complicado porque hay oposición en lo espiritual. Puedo tomar muchos textos bíblicos para explicar de esto. Vamos a utilizar acá lo que serían subpuntos. Entonces, acá yo pondría, vamos a ver, empiezo a utilizar números romanos, es decir, por ejemplo, Jesús, y solamente para acordarme pongo esto, en Getsemaní. Si notas alguna fallita ortográfica, déjala pasar por alto o gramática. Esto es un simple bosquejo y ya ves que no es muy fuerte estar en este lugar. Y yo vería, por ejemplo, esto está en Lucas, esto lo mencionaría, no me detendría en cada texto a leerlo, porque excepto que sea un tipo de conferencia diferente, pero para una predicación de iglesia a veces sí lo mencionaría, pero estarlo deteniéndose y leyéndolo es para, a veces se demora un poco en todo esto, pero pensar cómo Jesús recibe una revelación, y una revelación fuerte, una revelación de una copa amarga, con todo lo que implica lo que estaba recibiendo en ese momento. Vamos a ver otro ejemplo que podemos buscar, es por ejemplo, Pablo, cuando estuvo en el tercer cielo. Vamos a poner así como para poder más o menos guiarnos en esto. Tercer cielo. No justamente los músicos. Está en 2 de Corintios 12. Cómo allí, en alguna manera, las revelaciones que Pablo, vieron que no estoy haciendo una ensalada, estoy hablando de Dios, cómo le habla a la gente en diferentes formas, y cómo Pablo acá tuvo también inconvenientes con este propósito. Digamos, venía un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, y Dios, para mantenerlo humilde, le hacía pasar por este momento a Pablo, para que no se sobreverbezca en sobremanera. Tenemos también a Juan en su exilio en Patmos, cuando escribió el Apocalipsis. Apocalipsis significa justamente revelación. Téngame un poquito de paciencia, por favor. Bien, avanzando un poquito más, podemos ver, no sé, a Pedro allí con los gentiles,
cómo Dios tuvo que tratar con él, mostrándole una visión en Hechos capítulo 10, para que Pedro tenga una actitud diferente en su mensaje, en su ministerio, para con el pueblo gentil. Dios tuvo que allí mostrarle en Hechos capítulo 10 la voluntad que él tenía para los gentiles. Entonces vemos Dios hablando, y acá lo vemos en tres maneras diferentes. Una fue una revelación directa en el Espíritu, allí cuando estaba en Getsemaní. Pablo en el tercer cielo fue una revelación sobrenatural. En Juan en el Apocalipsis empezó a escribir lo que Dios le estaba mostrando. Y Pedro en una visión tuvo hambre, él hizo una azotea en una visión, pero es Dios siempre hablando, siempre marcando a sus hijos con una palabra, con su voluntad. Y esto, bueno, me recuerda, quizás yo acá tendría que poner un punto aparte, porque esto me recuerda ese pasaje donde Jesús, donde Pablo está hablando en Corintios, que profeticemos. Profetizar habla. ¿Por qué habla de esto? En Corintios 1:14, Corintios 14, primera de Corintios 14. ¿Por qué menciona esto Pablo? Por la necesidad que había en esa iglesia. Una iglesia muy carismática, pero muy escasa de la palabra. Una iglesia con desamor, con desunión, con incesto, con homosexualidad. Es decir, una iglesia que por más que tenía movimientos carismáticos, le faltaba lo esencial, que es la palabra de Dios. Y hay un gran interés de Dios en comunicarse con la gente. Estamos avanzando, no sé si muy lento o medio más o menos, pero la idea es ver cómo estamos haciendo un modelo de bosquejo, como para poder nosotros cada vez presentarnos mejor en este servicio. Ahora, nosotros podemos visualizar, cuando Dios quiere hablar, cómo tiene trato individual y trato grupal. Así que acá podemos observar un poquito esto más detenidamente. Pero para tratar de que no se haga tan larga esta parte del video, voy a tratar de agilizarlo. Ahí vemos lo vemos a Dios hablando, a veces individualmente y a veces de manera grupal. Por ejemplo, Nicodemo, que está en Juan 3, ¿cómo se tomó el tiempo para hablar toda la noche con una persona? Invirtió un tiempo que él consideró importante y siempre tratando de luchar contra la mente humana, digamos, que como que no coincide de repente lo divino con lo terrenal, lo espiritual con lo humano. La palabra clave que Jesús le decía era nacer de nuevo, y tenía que chocarse con un cerebro finito que le decía que tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre. Hasta ridículo lo que le estaba diciendo Nicodemo. Y él se tomó todo su tiempo. Yo no sé qué cara le habrá puesto para decir, ¿cómo vos no sabes esto? ¿Cómo no sabes esto? Sos maestro de la palabra. ¿Cómo me estás hablando de volver a entrar en el vientre de la madre? Por favor, no seamos absurdos. Estoy hablando de palabras espirituales. Y es la lucha que siempre Dios tuvo, encajar la palabra espiritual ¿con quién? Con el cerebro humano. Allí vemos en la transfiguración, en Mateo 17, cómo estaba Dios hablando con tres personas. Ya no era una, ya eran tres, cuando los llevó para que experimenten ver la gloria de Dios, para que después cuando la cuenten, como lo cuenta Pedro en su carta, sea algo empírico, algo vivido, algo que lo haya experimentado para hablarlo con propiedad, realmente ver a Jesucristo con irradiar ese brillo de gloria como un sol en sus ojos, en sus vestiduras. Y bueno, otra vez acá Dios tratando de razonar con el hombre cuando le dice, ¿querés que hagamos aquí 3 enramadas? Y ahí vemos a Jesús diciendo, pero ¿vos te parece que Elías y Moisés bajan del cielo para que vos le hagas acá 3 chocitas como que no tienen? ¿No te das cuenta que este triunvirato, esta reunión que tenemos acá es para cosas mucho más importantes, Pedro?
Entonces de repente baja esa nube que lo interrumpe a Pedro y comienza a hablar la nube con un mensaje sólido que le dice: a él oíd, en él tengo complacencia. Gloria a Dios por Moisés y por Elías y por el ungido de turno, pero Dios se complace en la persona de Jesucristo. Encontramos también otro caso, que es los que salieron a evangelizar, que eran allí 70. Allí encontramos como la mentalidad de ellos. Aquí están los textos bíblicos, pero no da para leerlos. Y no se hacen saber cuando hay gente que pasa por un lado: a ver, abra la Biblia, léalo, y bueno, te puede durar 4 horas esta predicación. Lleva lo consistente, lo sólido, lo esencial, que es el trato con Dios. Es como Dios le habla a la gente. Aquí le habló a 12, ya no eran 3, eran 12. Cuando les marca, la palabra clave era querer revelar su identidad. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen allá afuera? Y él querer decir: yo soy, esta es mi identidad. Es como sacar su credencial, decir: esta es mi identidad. Y estaba en un lugar justamente allí en Cesarea de Filipo, donde había un túnel que aparentemente todos decían que era las puertas del infierno. Él allí donde dijo: yo soy más poderoso que todo eso. Dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A tal punto que dice: ¿qué piensa la gente que soy? Así que en alguna manera estaba acá Jesús tratando de enseñarle a sus discípulos todo esto. Claro, yo había mencionado recién la evangelización de los 70. Ellos venían con la idea de los demonios se sujetaban, pero no era el kit de la cuestión. La cuestión era que se salven, eso era lo esencial. Por eso Jesús, tratando de que ellos entiendan, porque cuesta, y ahí es donde toma una participación Satanás también, como pasó en Mateo capítulo 16, donde le tiene que decir a Pedro: cállate, Satanás, porque a pesar de que tu pensamiento es aparentemente positivo para mí, porque me querés cuidar, le dijo, ningún mal me acontezca, no te está usando Dios, yo necesito entrar al Hades y desde adentro romper esas puertas para dar libertad a los cautivos. Entonces, claro, pero al no poner la mira en las cosas de arriba, en espirituales, no las puede digerir, porque es palabra de Dios. Se está fusionando en este mismo momento, se está fusionando la verdad de Dios con la mente humana, y ahí es donde cuesta el encaje. Por eso Jesucristo se hizo hombre, para poder transmitir todo esto directamente. Dios con nosotros, el Emmanuel se presentó aquí con nosotros. Bueno, como le decía recién, en la evangelización de los 70 también decía: no se pongan contentos porque los demonios se sujetan. Alégrense por la gente que no se va al infierno. Alégrense por la salvación, aun porque sus nombres están en el libro de la vida. Es decir, está luchando Dios con el pensamiento, tratando de hablarle y que le entiendan, que entiendan lo principal, las bases. También lo vemos allí en la multitud, cuando Él le da de comer a 5.000 personas, y en Marcos 6, Él allí hace una mención. De repente viene con un montón de gente atrás. Se para y dice: el que no bebe mi sangre y bebe y come mi carne no es digno de mí. En el oído humano esa palabra es chocante. Estamos hablando del pueblo judío, ni siquiera comían cerdo, imagínense. Al oír eso, en la mente humana, y viste que se piensa que somos caníbales, que lo vamos a comer a él. Entonces, es como que si yo hubiese estado ahí, hubiese querido decir, de alguna manera: Señor, explicarles porque no te entendieron. Y lo que Jesús quería en ese momento, que es: aunque no entiendan, a mí díganme amén. Aunque no me entiendan, porque ya experimentaron que de la nada prácticamente les di de comer a 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Es lo que Dios quiere, que realmente lo tomemos como Señor. En ese momento lo habían tomado como proveedor. Y a veces algunos lo toman como Salvador, otros como sanador, libertador. Pero cuando Él es Señor, a Él se le dice: está bien, todo lo que vos digas sos el jefe. Aún aquellas cosas que no entendemos. Y Él se refería al sacrificio de la cruz,
quizás yo me hubiese parado allí y iba a decir, no se refiere que lo tenemos que comer literalmente a Él, sino que comer ese sacrificio, aceptar el sacrificio que Él va a morir por nosotros. Pero lo que Jesús quería era que aunque no entiendan, lo aceptaran igual. Aún los discípulos le dijeron, ¿qué pasa, Señor? Tu palabra es dura, que te están mandando a comer carne humana. Y Jesús, en vez de decir, no, muchachos, yo les explico esto. No, Jesús dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Qué choque de la mente de Dios queriéndose comunicar con la mente del hombre. Pero hay un momento que la mente del hombre dice, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ojo, no estoy predicando, pero quiero que veas lo que escribí en el bosquejo y todo lo que tengo para decir. Es decir, yo no pongo todo el desarrollo en el bosquejo, pongo las cosas simplemente para acordarme. Ya terminando, por ejemplo, yo acá puse, Dios quiere hablarnos, siempre Dios quiere hablarnos. El tema es la pregunta de Dios que yo le daría a la congregación que me está escuchando en ese momento, ¿cómo me comunico? ¿Cómo me comunico? Si no oran, no leen, no oyen la palabra, no se congregan, no ayunan, no adoran. No tengo nexo para comunicarme. Tienen conexiones con esta tierra, pero no están conectados conmigo. Y algunos están conectados hasta con la obra de Dios, pero no con Dios. Y a veces puse en el subpunto A aquí, como Dios a veces tiene que competir para llamar la atención de su hijo al quien le quiere hablar. Por eso dice de entrada, no tenemos que irnos digamos, el texto central, que es, los que son hijos oyen su voz, entienden que Dios le está hablando, le reconocen cuando les está hablando, cuando le está queriendo decir algo. Allí David, algo que se me pasó, bueno, porque esto es así, hay cosas que uno la anota en el bosquejo y de repente no las decís, y hay otras cosas que no están anotadas en el bosquejo y las decís. Como también te pasa que podés agarrar el bosquejo, hacer un bollo y dejar que fluya todo lo que Dios te esté dando. Eso va en lo que pasa, me ha ocurrido de todo a mí. Cómo le hablaba Dios a David, y tuvo que agarrar un profeta, plantarlo enfrente para cantarle sus verdades, y se encontró con un hombre humilde que se humilló. Hay otros que se enojan cuando Dios les habla. Cómo le hablaba a Pablo, que estaba como loco queriendo evangelizar acá, queriendo evangelizar allá. Pará, Pablo, andá por donde yo te digo. Yo ya tengo planes. Seguí mi agenda, no la tuya. Allí le habló en sueños porque Pablo oró, porque no le permitió. Estaba siendo guiado por el Espíritu porque iba a predicar y sintió que no. Bueno, entonces por acá y sintió que no. Pará, antes de ir, consultame. Y le manda una visión, un macedonio, le diciendo, ven y predicar. Y Pablo entendió. Y después de regreso, sí Dios los hizo pasar por ese lugar. Sí Dios les hizo cometer ese propósito, esa inquietud que tenía. Ahora, sin extendernos más en todo esto, un día me lastimé mucho porque yo sé que en toda palabra, miren, tiene que haber algo profético. Lo profético es que Dios nos anhela celosamente. Esto, como lo compuse yo te lo comparto. En mi bosquejo yo lo puse. Nos anhela celosamente. El problema es cómo puede interactuar con nosotros si no hay una comunicación. O si esa comunicación está rota. O estamos completamente distraídos. O si Dios tiene que competir contra el internet, contra el Facebook, contra la novia. Tiene que competir contra el trabajo que te saca todo el tiempo. Contra el cansancio que no te deja orar. Contra la televisión que no te deja leer la Biblia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para eso? Entonces, cuando avanzamos en esto, podemos hacer una meditación y decir, ¿realmente Dios vos tenés que competir conmigo en algunas cosas? Y ahí está para que la gente comience a reflexionar. Ya estamos terminando y nunca terminamos con un palo. Siempre terminamos con una palabra positiva, con una palabra de bendición, ¿sí? Algo que les toque el corazón a la gente. ¿Por qué? Porque hay gente que está acostumbrada a ser ignorada. Hay gente que le faltó la parte paternal, maternal. Hay gente que su cónyuge le ha despreciado. Hay gente que ha sufrido el desprecio. Inconscientemente hay gente que está acostumbrada a que no se le presta atención. Y ahí hay que enseñarle a la gente, conforme al bosquejo que Dios quiere hablarte.
Le interesa lo que tenés en el corazón y le interesa lo que quiere decirte también. Dios quiere hablarte. Así que Dios quiere compartirte sus secretos. Esto es para exclusivos. Esto no es para todos. Esto es para exclusivos, para realmente los que tienen un privilegio de poder meterse dentro de las cosas de Dios. Hay infidencias de Dios que es para los íntimos. Y cuando vos te quedás orando allí quietito, ya estamos llegando a la parte final, ¿no?, de este mensaje. Cuando te quedas orando allí quietito y le dices, Señor, acá me quedo para que tú pongas cosas en mi corazón y saques cosas de mi corazón. Ahí cuando ya prácticamente estás haciendo un llamado al altar, lo que Dios te ponga. En el caso mío, cuando yo estaba componiendo esto, me salió esto que Dios puso en mi corazón, que Dios le quería hablar a su pueblo, a su gente. Era te extraño, para que vengan al altar, te extraño. Esta es una predicación temática, un bosquejo más o menos así rebuscado ahora, creo que hace mucho tiempo lo prediqué esto, más o menos así rebuscado de lo que me fui acordando, pero esto es algo que me arma todo un compuesto que si por ahí me puedo salir de tema en algo, pero enseguida retomo. En todo momento estoy hablando de lo mismo, hablé del contacto directo, las maneras que Dios tiene para hablarnos, que la palabra, lo profético, los sueños, las visiones, la palabra de ciencia, todas esas cosas, cuál es la que Dios está usando para llevarlos a esta realidad, si alguno está poniendo vellones para ver si es voluntad de Dios, si siente que les está hablando a través de un burro, no me refería a mí. Bien, sigamos. O para que le saques provecho, en lo que te sirva esto. Y si no te sirvió, lo lamento. Pero en lo que te sirva para que le saques provecho al ministerio, porque Dios le quiere hablar a mucha gente a través de tu boca.